Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D en una semana esta cargada de novedades en materia política, la movilización del día de ayer, pero en materia económica también. Tengo muchos datos para darte y contarte un poquitito de qué se tratan. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? Bien. Realmente candente la semana. A ver, tantos temas para hablar. Me imagino, 21F, las repercusiones tanto del lado de los que asistieron, los que no asistieron y el gobierno nacional con distintas declaraciones que de alguna manera son provocativas, para no emplear la palabra chicanero, como decir, faltó que esté en el escenario el expresidente de la Nación, que es la verdadera jefa. Realmente una serie de abordajes y un análisis que está haciendo el gobierno que está cambiando el eje. Pero a mí me parece importante plantear, y después vas a mencionar lo de la macroeconomía, que realmente es muy delicado. A ver, aumenta el agua un 26%. El gas a partir de abril 32,1 a 44,5. Los peajes un 13%. Las prepagas un 4% que llevan acumulado un 27%. Y mientras tanto, los jubilados 5,71. Y mientras tanto, los trabajadores, los asalariados, los docentes le ofrecen el 12%, cuando economistas ortodoxos andan diciendo, no los heterodoxos, no va a bajar del 20% la inflación. No, pero además te digo algo, el relevamiento que publica el Banco Central de expectativas, que es un conjunto de consultoras muy cercanas al gobierno, ¿sí? Con muchos de sus empleados de esas consultoras hoy formando parte del gobierno en diferentes cargos, proyectan, y el Banco Central lo publica, para este año 20% de inflación, 19,7%. Entonces, digo, esa meta del 15% que sigue defendiendo el Banco Central y que sirve para que el gobierno intente negociar paritarias poniendo un techo, sin cláusula gatillo, no la cree ni el propio Banco Central, que publica la expectativa de 20% para todo el año. Entonces hay que tener cuidado. Y una cosita más, ¿sabes cuánto es la inflación acumulada desde que arrancó? No desde que arrancó, durante el 2016 y 2017, con el dato de enero que salió ahora, 1,8 mensual. Va por arriba del 80, ¿no es cierto? 80%, bien. 79, casi 80, 80%. Pero ¿sabés cuánto es para la canasta de consumo del 10% de los trabajadores dentro del universo de trabajadores de menores ingresos? El acumulado de que arrancó el gobierno hasta ahora, 96,10%. Más de 96% de inflación para los trabajadores de menores ingresos. Los salarios no evolucionaron al mismo ritmo, obviamente hay pérdida por adquisitivo, sin embargo el gobierno insiste en negociar con un techo del 15%, a lo cual ni ellos le creen y sin cláusula gatillo. Vos fíjate, hay un economista que va a los medios, que ha venido de manera recurrente a este canal, me refiero a Milei, ¿no? No es por querer darle publicidad a él o no, pero sabemos que no es un economista heterodoxo, pero sin embargo, una cuestión que dijo, si ustedes van a culpar a los trabajadores de la causa de la inflación, la están errando y disiente totalmente con lo que pensamos acá en este programa. Y esto te está marcando cómo, ante la duda, la culpa lo tienen los trabajadores. Quiero comentar algo, ante la duda, la culpa lo tienen los trabajadores. La Federación... Igual, Macri logra mover el eje para cualquier lado. Sí, el economista que citás obvio. parecía peronista ayer. Obvio. La Federación Entrerriana de Cooperativistas, FEDECO, culpó a los trabajadores lácteos de la baja productividad. O sea, y hace 2 años, y principalmente por los salarios. Hace 2 años se van a cumplir ahora, o 1 año y medio, sería que no pudieron, por paritarias, por la situación de empresas que están en una situación delicada, actualizar sus salarios y están negociando paritarias. Pero este es el argumento, ante la falta
de eficiencia, la falta de tecnología, por las dudas la culpa la tienen los trabajadores. Esto es constante, permanentemente se trabaja culpando a los trabajadores. Lo mismo ocurre con los docentes o en distintos sectores. También es importante para aquellos detractores de la marcha del día de ayer, lean los diarios alemanes, donde las industrias relacionadas con la industria automotriz, metalmecánica, estuvieron desde el 31 de enero hasta ahora permanentemente de paro para mejoras de salario en un país donde no tiene el nivel de inflación que tenemos nosotros y reducción de la jornada laboral. Por las dudas, si le quieren vender ustedes el chip de que esto ocurre, que es un sindicalismo arcaico y demás, que no existen los paros, las movilizaciones en Alemania, ustedes lo ubican, Angela Merkel, la dama de hierro, bueno. Sin embargo, ocurre en ese país este tipo de movilización y reclamo por parte de los trabajadores. Bueno, no podemos decir que acá no lo venimos advirtiendo. Digo, esta intención de parte del gobierno de trabajar en la reducción de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios, creyendo que de esa manera se mejora el costo argentino, que de esa manera la economía va a crecer orientada hacia el sector externo, estas cosas que acá advertimos, cuidado, eso debilita el mercado interno, tiene problemas en términos distributivos, lo venimos advirtiendo desde el inicio, es lo que está ocurriendo y ahora volvemos a verlo mucho más crudamente en la apertura de estas paritarias y en la intención que el gobierno está dejando claro con la postura que tiene en la negociación. Te voy a dar dos datos. Vamos a la macro, ¿no es cierto? Sí, dos datos muy relevantes que salieron publicados esta semana, el día martes y en el día de ayer. Tienen que ver con algo que justifica el hashtag que tenemos acá en el programa, que es déficits gemelos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la economía? El día martes se dio a conocer el resultado fiscal, ¿sí? Lo que tiene que ver con los movimientos, ingresos, salidas del sector público. El gobierno y algunos medios que le resultan bastante funcionales para comunicar estas cosas, lo que hizo fue poner mucho énfasis en lo que se llama el resultado primario, la diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda, donde no se tienen en cuenta ni los pagos por intereses de la deuda ni nada. Ese resultado primario es fácil de acomodar con alguna contabilidad creativa porque tenés posibilidad de hacer transferencias intrasector público, es decir, desde el Banco Nación, desde el Banco Central, desde el ANSES y de esa manera ir acomodándolo. Esto le dio un resultado positivo, un superávit de 3.900, casi 4.000 millones de pesos. El año pasado, enero de 2017, también habían tenido un resultado primario positivo de 3.500 millones de pesos. Lo que realmente es relevante, y hay que mirar, hay que prestarle atención, es el resultado fiscal total, teniendo en cuenta la cuestión financiera. Y ahí es donde entra el pago de intereses de la deuda. En ese resultado final, donde ya no hay margen porque tenés que meter todo, tuviste un déficit en el mes de enero de más de 25.000 millones de pesos. Ahora, lo llamativo es que cuando vos comparás el déficit fiscal con el de enero de 2017, tuviste un aumento, o sea, más déficit, de un 326%. Y si vos tomás solo la partida de intereses de la deuda, aumentó entre enero del año pasado y enero de este año un 366%. Es decir, los intereses de la deuda tienen una dinámica de bola de nieve que va creciendo y te va empujando al debate al cual nos quieren llevar, que es el debate del ajuste. Bueno, como hay que respetar el pago de intereses de la deuda que crece a un ritmo desenfrenado... Que fue generado en esta gestión. Claro, ¿qué partida presupuestaria tenemos que ajustar para ordenar las cuentas públicas? Eso justificó, por ejemplo, lo que fue la reforma previsional, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, acá lo explicamos varias veces, y quedarse las arcas públicas con, depende de la cuenta que hagas, casi 100.000 millones de pesos. Pero que ya no le es suficiente al gobierno. No, para nada, se agota rápidamente, pero son las exigencias de los acreedores internacionales, los que están del otro lado de este negocio de la deuda. Y te doy el otro dato, el que completa, comercial. Claro, los déficits gemelos, te hablé del fiscal, el comercial. Comercial, rápidamente, acordate que venimos del año 2017, donde el resultado comercial de Argentina, comercial, ¿qué quiere decir? La diferencia entre lo que el país exporta e importa, fue un resultado negativo récord histórico. Casi 8.500 millones de dólares negativo. Si vos revisás la serie de déficit comercial a lo largo de toda la historia argentina, no vas a encontrar uno de esa magnitud. 13 meses consecutivos. Millones. Claro, enero, el dato que se dio a conocer ayer, de enero de este año, 2018, arranca con un déficit de 984 millones de dólares. Casi 1.000 millones negativo.
Si vos tomas, esto completa el 13, el mes número 13 consecutivo con resultado negativo. Si vos tomás el acumulado de los últimos 12 meses, con enero de este año adentro, enero contra enero, ya tenés 9.407 millones de dólares negativos. ¿Y esto a qué responde? A que en los últimos 12 meses las exportaciones subieron un 10% y las importaciones un 32%. Dentro de esas importaciones, ¿sabés cuál es el rubro que más crece? Automóviles, terminados. Autos que vienen importados, terminados, se venden acá en Argentina. Ese rubro creció un 48,5%. Bienes de consumo creció un 30%. Es decir, la estrategia, la actitud pasiva que tiene el gobierno frente al posicionamiento internacional y a la cuenta externa hace que recibas una avalancha de importaciones y que tengas un déficit fiscal, comercial. Vos me vas a preguntar, che, ¿y los dos déficits? Si tenemos en el frente fiscal, tenemos en el frente comercial, sale cuenta por turismo, sale dinero por... ¿Cómo lo financiamos? Bueno, con deuda. Por eso la partida de interés de la deuda crece en un año más del 300%. Vos sabés que en el diario Clarín, escuché esto, en el diario Clarín el sábado pasado, hay un editorial, sí, el jefe de redacción, ¿no? Hay un editorial que dice, en vez de gobierno de sí, dicho por Clarín, un gobierno de pasantes. Pasantes son aquellos jóvenes recién recibidos que prueban y está relacionado a todos los errores que comentaba Agustín Dateris. Vamos ya a una tanda, ¿te parece? Dale, vamos a una tanda y arrancamos con el primer invitado de la noche que tenemos acá ya en el living. Vamos a estar hablando mucho de política con él, muy interesante, es Daniel Arroyo. Una tanda y arrancamos con él, dale. ¿Qué es lo que pasa con el peronismo, no? Vamos a ver qué es lo que pasa con el peronismo con él. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, lo presentamos en la apertura del programa a Daniel Arroyo. Hay una frase de Adam Buenos Aires que dice, de los laberintos se sale solo desde arriba. Estas reuniones que están haciendo el peronismo, el panperonismo y demás, ¿va a conducir a un nuevo liderazgo? Yo estoy convencido que sí. Primero va a conducir a un peronismo, un panperonismo del siglo XXI, que no solo cuestione la reforma laboral o la reforma provisional, que es evidente, sino que plantee ideas para este mundo del trabajo, para esta Argentina, para los desafíos que vienen. Y después tiene que conducir a un nuevo liderazgo. Nosotros tenemos la obligación de hacer una oposición unida, seria, razonable, que sea competitiva. Este gobierno hace que la Argentina crezca en base a soja, minería, sector financiero y salario bajo. Deja 20 millones de argentinos afuera. La tarea de la oposición es construir un modelo distinto para los 44 millones de argentinos. O sea, ¿vos creés que tienen que avanzar en algunas líneas programáticas? ¿No es momento, compartís, de discutir candidatos? Cuando se discuten candidatos duramos 15 minutos, y es este sí, aquel no, este... Hicimos algo serio, nos reunimos por primera vez el 8 de febrero del 2018, a muchísimo tiempo de las elecciones, 8 comisiones de trabajo, el tema social, el tema educativo, el tema de relaciones internacionales, trabajo, y empezamos a discutir temas serios. Si hay un programa común, que yo creo que lo va a haber, después va a surgir un candidato que yo espero que sea el peronismo y más. Acá hay que construir algo diferente. La Argentina... Para mí, una oposición seria tiene que tener 3 cosas. Primero, tiene que tener gente honesta. Segundo, tiene que mirar a los invisibles, los que hacen changa, los que tienen trabajo informal, los que están afuera de todo, los que se expresaron en parte en la marcha de Moyano. Tercero, tienen que dar cuenta de la realidad de hoy, del mercado de trabajo que tenemos, del déficit fiscal que tenemos, de la problemática del déficit comercial. No tenemos que hacernos los tontos con los problemas. Hay problemas serios que tenemos que darle nuevas ideas. Si hacemos eso, vamos a estar a la altura de lo que requiere el país. Si no, seremos otra generación que la vio pasar y no estuvo a la altura de lo que necesita Argentina, que es darle lugar a todos. Están diciendo que bueno, el peronismo de pronto que se acabó, que no está ayornado, una serie de cosas. Y también se ve desde el gobierno nacional un discurso, a ver, ¿cómo podemos decir? Primero es decir antikirchnerismo, pero ahora trabajar con el antiperonismo. Ustedes lo están viendo y qué respuesta tienen a si está ayornado o no está ayornado el peronismo.
Primero, el gobierno busca polarizar y a falta de resultados busca polarizar, es decir, todos los otros son feos, sucios y malos. Los que no somos gobierno somos feos, sucios y malos. Que están perdiendo efectividad últimamente, Sí, ¿no? con un riesgo para mí, que es como pierde efectividad en lo económico, lo intenta buscar por el lado de la seguridad. El gobierno está actuando muy irresponsablemente en materia de seguridad, poniéndose al extremo y decirle avancen y tiren, está metiendo una grieta donde no hay que meter. Es muy irresponsable jugar a la grieta y al extremo en materia de seguridad. Yo creo que está haciendo eso. Por un lado me parece que es eso. Por otro lado, un desafío del peronismo de ir al siglo XXI, ¿qué significa ser peronista? Para mí, mirar para abajo, la justicia social, pensar en los que menos tienen y construir políticas de movilidad. Yo creo que vamos a un tercer ciclo. Para mí el primer ciclo fue el irigoyenismo, que le dio lugar a la chusma, a lo que se entendía como lo que estaban afuera de todo, que luego se llamó clase media. El segundo ciclo fue el peronismo, que dio lugar a lo que hoy llamamos los trabajadores, pero que estaban afuera de todos. El tercer ciclo para mí es lo que dio lugar a los que están afuera de todos hoy. Y así como antes del irigoyenismo estuvo Alem, las revueltas, todo un movimiento antes del peronismo, el socialismo, el anarquismo, el kirchnerismo para mí es un paso previo a lo que hay que construir, que es un nuevo ciclo de movilidad social en Argentina. Yo quiero poner mi granito de arena en eso. Y en eso vos creés, desde el punto de vista estrictamente político, que se va a lograr con el paso del tiempo conformar una unidad de acuerdo, o creés que la utilización del instrumento de las PASO va a ser útil para lograr llegar a eso? Quizás muy prematuro, pero... No, me da la impresión que las PASO van a ser el mecanismo, pero terminan confluyendo unidad. Si hay un programa común, después puede haber PASO y distintos candidatos, pero hay que construir una oposición fuerte, unida. Creo que las PASO son una buena manera de resolverlo. Sí. Tal vez haya algún liderazgo muy por encima de todo, no parece haberlo hoy, si no son las PASO. Pero a mí me parece que si nosotros construimos una agenda y tenemos un método que es la PASO, después hay que lograrlo. Y realmente tenemos la obligación de ganarle al gobierno, porque el gobierno, cuando termine el gobierno, termina el 2019 o cuando termine, el ciclo termina con más pobreza, más desocupación y más deuda. Quienes estamos enfrente tenemos que hacer otra cosa lo antes posible. Y eso te quería preguntar, yo hago el análisis económico, lamentablemente veo que no vamos a buen puerto, todo lo contrario. Vos seguís muy de cerca la cuestión del impacto social de todo esto. Veo en manifestaciones populares, lo de la marcha de ayer, que la gente está buscando canales de expresión del malestar. ¿Vos estás viendo realmente un malestar social en efervescencia? Yo veo un malestar social en efervescencia. Yo lo que veo es básicamente una sequía de bolsillos. Sí. Lo que tiene una familia hoy son costos fijos altos. Arranca con luz, con gas. Arranca el mes pagando un montón de cosas. Le subieron los alimentos. Como no hay poca changa, poco movimiento, se endeuda. Yo lo que veo hoy es bolsillo flaco y endeudándose. Gente que se endeuda al 120, al 150%, 150% anual, la financiera de la esquina, la vuelta. Se acaba de instalar una empresa mexicana que lo que hace es compra la deuda de los sectores informales y sale a cobrarle. Si es negocio comprar la deuda, quiere decir que estamos ante un problemón. Sí. Decir que hoy las familias están endeudadas a tasas usurarias es ser respetuoso. Les están reventando la cabeza. Acá hay que armar un cambio fuerte, hay que dar vuelta al sistema financiero, hay que dar vuelta a la escuela secundaria, hay que hacer una transformación profunda. Yo veo una situación social difícil, complicada. Hasta noviembre veía una situación social difícil, complicada, y mucha gente que decía, bueno, el gobierno va a arrancar, démosle tiempo, esto va a funcionar. Hoy veo poca esperanza, desesperanza. El gobierno lo que le promete es ajuste y más ajuste, y para mí el mes de marzo va a ser muy duro. El mes de marzo es el peor mes para la familia siempre porque arrancan las clases. Toda familia tiene un montón de costos adicionales en el mes de marzo. Pagar la tarjeta de las vacaciones. Siempre tuviste en enero y febrero, más rico, más pobre, siempre algún gasto más. Si vos tenés secos los bolsillos de enero y febrero, nada bueno va a pasar en marzo. Yo veo un mes de marzo muy, muy difícil en Argentina. Bueno, al peronismo. Dicen que el plazo es escaso. Los medios de comunicación lo instalan, ¿no? No llegan a tiempo. Operativamente, en la práctica, son 10 meses para que puedan construir nuevos liderazgos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es así? ¿No es así? Y en esto le agregaría la posición de los gobernadores. Sí, a mí me parece que en este mundo globalizado se aceleran las candidaturas y los tiempos y hace falta menos. Alfonsín tenía que recorrer todos los pueblos, ir lugar por lugar para hacerse conocido. Hoy es diferente el proceso. O sea, se construyen liderazgos en menos tiempo, me parece uno. Los gobernadores y los intendentes tienen una situación distinta a quienes somos diputados, por ejemplo, porque está claro que tienen que pagar salarios, tienen que acordar con el gobierno, tienen un montón de responsabilidades que no tiene alguien como yo que es diputado. Pero mi impresión es que eso se va a terminar conformando en una alternativa real. Yo veo que vamos a un ciclo de unidad, con paso, con algún método, y que ese ciclo de unidad le va a proponer algo distinto a la Argentina y lo va a hacer seriamente. Yo veo que vamos camino a eso. Cada uno tendrá que resolver sus problemas, cada gobernador deberá resolver el pago de salarios y el pago de aguinaldo de mitad de año y lo que fuera, pero tengo la impresión de que yo veo mucho
Mi impresión es que está construyéndose una unidad desde abajo hacia arriba. A mí, la gente que me para me dice, hay que juntarse, hay que juntarse. Todo el mundo que me para me dice, hay que juntarse, hay que juntarse. Me parece que eso va permeando y se va conformando una alternativa. Y en eso, no, una cosita, en eso te llevo un poco al plano legislativo. Vos sos diputado nacional, ahora desde diciembre del año pasado. En ese hay que juntarse. ¿Ves que en el plano legislativo va a haber más una conformación de unidad entre los diferentes bloques opositores al gobierno que la que hubo hasta ahora en los últimos años? Me parece que sí, en parte por la brutalidad del propio gobierno. O sea, el DNU último del gobierno, además de volar 19 leyes, de cambiar otras 140, permite el embargo de la cuenta sueldo. En este contexto estoy hablando yo, embargar la cuenta sueldo es medio una locura. Me parece que ese tipo de cosas van acelerando. Yo creo que la unidad la está construyendo más el gobierno que la oposición, o la empezó construyendo el gobierno con sus locuras más que la oposición. Creo que en la Cámara de Diputados hay un mayor número de opositores y eso se va a reflejar en parar algunos procesos como decretos, el decreto que tiró la paritaria nacional docente, por ejemplo, y además de eso, en construir otras leyes y otras ideas. Yo veo que hay una unificación. Para mí, el gobierno después de la elección quedó como desnudo, o sea, decidió ir por todo lo que le parecía, y hay una sociedad que dice, no, pero no te votamos para eso, y una política que dice, bueno, acá hay que ponerse los pantalones largos y empezar a trabajar articuladamente. Creo que está pasando eso en Argentina. Daniel, ¿no considerás que los obstáculos más grandes son algunos líderes? Me refiero a la unión del peronismo. Ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Ejemplo, Sergio Massa u otro. No importa. No viene a dar nombre, pero esos líderes no pueden ser de alguna manera un freno para esta unión. No, yo creo que el problema principal hoy es que faltan ideas del siglo XXI. Yo creo que la movilización tan grande que se dio con Moyano es un llamado de atención al gobierno y un llamado de atención a la oposición. Al gobierno le está diciendo, che, esto va mal, estamos mal. Y a la oposición está diciendo, ¿por qué no se ponen los pantalones largos y empiezan a hacer algo en serio y de verdad? No, yo creo que no es problema de personas y de liderazgo. Es problema de construir las ideas del siglo XXI. Cambiemos está en el siglo XXI. Tiene un esquema, marketing, organización, estructura política del siglo XXI. El resto estamos en el siglo XX. Bueno, tenemos que construir ese siglo XXI con ideas nuevas. Acá el problema lo tenemos, me parece, o la responsabilidad la tenemos, lo que tenemos que construir una idea alternativa, distinta para 44 millones de argentinos. No es el problema de los liderazgos, no es el problema ni siquiera del gobierno. Somos nosotros, que si no lo sabemos hacer, vamos a ser otra generación que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tiene que hacer nuestra generación? Dejarle buenas condiciones a nuestros hijos y a nuestros nietos. La tarea por la que nosotros pasamos por la vida y estamos en la política es una, generar movilidad social, hacer que a los demás les vaya mejor. Bueno, tenemos que hacerlo, es nuestra obligación y estoy convencido que lo vamos a hacer, sí. Ahora, lamentablemente, si el gobierno, por lo menos mi lectura, sigue por este camino, los costos de revertir esto que vos decís, van a ser cada vez más fuertes, pareciera. No, y para mí, yo le tengo pánico al gobierno en el sentido de que a falta de resultados económicos, polarice en términos de seguridad, polarice en términos alocados. Lo que está haciendo, cuando la ministra Patricia Bullrich dice, lo que dice la Fuerza de Seguridad tiene criterio de verdad. Hay que tener un poquito de miedo, pero no solo por la historia, por saber cómo se forman las fuerzas de seguridad hoy, básicamente. Mi miedo es no solo a la problemática social que viene detrás, sino a la tensión y a la tentación de polarizar a lo bestia de cualquier manera de parte del gobierno. Nosotros tenemos que construir una oposición seria que evite esas cuestiones y que construya un programa distinto. Bien. Esperemos que así sea porque la sociedad lo demanda, me parece. Es nuestra obligación y si no, de verdad... La Argentina ha tenido varias generaciones que han fracasado y que no han cumplido lo que tenían que cumplir. Bueno, yo espero formar parte de una que pueda pararse frente a sus hijos y decirle, miren, hicimos lo que teníamos que hacer. Le dejamos un país mejor, sigan ustedes, tenemos que hacerlo. Cuando vos decís que Cambiemos tiene un modelo político del siglo XXI y ustedes como partido del siglo XX, ¿ves tantas cualidades en ese modelo? Porque, a ver, nosotros en el ámbito universitario, trabajo en equipo, liderazgo, esto es más viejo, ¿sí? Nada más que lo instalan en los medios. O sea, yo creo que más cuestión de concepto, porque hablando de liderazgo, cuando tuvo una interna en la ciudad de Buenos Aires con Gabriela Michetti, se fracturó Cambiemos. O sea, las internas debilitaron mucho Cambiemos. Por eso digo, ¿es más un éxito comunicacional o también un éxito organizacional por parte de Cambiemos? No, yo creo que es primero organizacional y con el mundo de las redes sociales. A mí me parece que han entendido el mundo de las redes sociales mucho antes que el resto. Creo que ellos, cuando hablan de batalla cultural y de un cambio cultural, en realidad nos están llevando para atrás. El concepto de batalla cultural es, ustedes los que trabajan, aguántensela, no joroben y dejen que comunican de otra manera. Pero discúlpame, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Las redes sociales o el Troll Center publicaba el día de ayer que era un paro y salieron a aclararles que no se trataba de un paro, ¿no? No, pero más allá de eso, yo no tanto a ese mundo, sino que para mí lo que han logrado...
Lo que han logrado es identificar las expectativas, intereses y sueños de las familias en Argentina, vía las redes sociales. Interpretaron las demandas de la gente mejor que el resto. A eso me refiero. Después los trolls, los que van, los que vienen, los que ponen, yo a eso no le doy mucha importancia. Pero sí han logrado entender. Han logrado entender, por ejemplo, que la elección del 2017 no estaba girada sobre el eje económico, sino sobre otras expectativas. Era difícil verlo porque hubo un ajuste muy fuerte y un montón de gente que estaba mal. Sin embargo, lograron girar. Bueno, a eso yo le doy un valor negativo. Para mí nos meten en un lío bárbaro y dejan 20 millones de argentinos afuera. Pero han entendido cómo relacionarse y cómo entender la sociedad del siglo XXI. Nosotros tenemos que entenderlo también si queremos competir en igualdad de condiciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, Gracias, por haber estado acá gracias. esta noche. Bueno, hacemos un pequeño corte y seguimos ahora con el resto de los invitados que te presentamos ahora. Dale.